la alimentación. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Hasta dónde es, obligación del Estado? Eh, por ejemplo, les pongo el ejemplo del derecho a la salud. O sea, el derecho a la salud es eh, un concepto muy complicado porque el Estado no te puede garantizar que tú seas saludable. O sea, no te puede dar salud a ti. Lo que te puede dar son servicios de atención médica, lo que te puede dar es acceso a la salud y entonces la responsabilidad del Estado o hasta donde puede llegar es a ofrecerte la atención a la salud. Entonces, la insistencia siempre es los servicios de salud, que tengas el acceso a los servicios de salud y la disponibilidad. Piénselo también en términos de seguridad alimentaria, lo que ya han estado hablando, lo que hemos estado tratando. ¿A qué se refiere cuando digo disponibilidad y a qué se refiere cuando digo acceso? Piensen en términos del derecho a la alimentación, no del alimento per se. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando yo digo que tengo disponibilidad y acceso al derecho a la alimentación, ¿a qué se referirá? La disponibilidad, bueno, yo creo que sería tener un centro de salud cerca, ¿no? En el lugar Sí, donde uno vive. exactamente. Y que eso, pues, sí tenga un doctor, una enfermera, este, que tengan los medicamentos básicos. Ajá, la que pueda, o sea, que se consiga, que se atienda tu necesidad de salud, que el servicio que se te está ofreciendo tenga características que permitan que efectivamente tú te atiendas en tu problema de salud. Por ejemplo, si tu problema de salud es un problema físico, pues no sé, que tengan ahí, como has dicho, los medicamentos o a lo mejor un fisioterapeuta, o si tienes un problema de salud mental, que exista una persona entrenada para atender tu problema de salud mental. Entonces, justo lo que acabas de decir, la disponibilidad se refiere a que esté ahí. En el lugar en donde vivo está, o a lo mejor en donde vivo no, pero puedo caminar 2 o 3, puedo viajar 2 o 3 kilómetros y ahí voy a encontrar atención a la salud. Entonces, lo disponible se refiere justo a eso, que tú tengas la posibilidad de hacer uso de ese servicio, en este caso, cuando hablamos del derecho a la salud, pues eso a eso se refiere. Y luego en el tema de acceso, pues es que tú puedas hacer uso de eso que está disponible. O sea, a lo mejor necesito, no sé, inscribirme, antes que existía el seguro popular, pues el requisito es que te inscribas, o el requisito para X programa es que traigas 1000, 8000 copias, ¿no? Entonces, que tú puedas acceder a eso significa que hables el mismo idioma que la persona que te da la atención a la salud, por ejemplo, porque puede estar ahí la clínica, puede estar ahí el hospital, pero tú no puedes hacer uso de esos servicios, entonces no tienes un acceso a la salud. A eso se le llama, o a eso se reduce, porque creo que sí se reduce, pero es que en realidad no hay otra forma, el tema de hacer como válido este derecho. Por supuesto que no se limita ahí, por supuesto que es un espectro, pero bueno, básica y llanamente es eso. Entonces, en el tema de la alimentación no solo se trata de que tú puedas disponer de él, es decir, que lo vendan en el espacio en el que tú estás viviendo, sino que también puedas tener el acceso físico y económico a este producto. ¿El físico cuál es? Pues que lo puedas pagar. El económico, digo, el económico es que lo puedas pagar y el físico, pues es literalmente que puedas tomar esa manzana en tus manos, ese es el acceso físico. Está disponible, tú lo puedes ver ahí, ahí lo venden, pero que tú lo puedas sujetar y tener en tu mano es el acceso físico y comprarlo sería el acceso económico. Entonces, ¿para qué toda esta explicación? Pues es justo para enfatizar la complejidad que puede llegar a tener el hecho de decir que tenemos la alimentación como un derecho. Acuérdense que recién se integró o no tan recién el derecho al agua. Entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo ustedes como personas que se están formando en esta parte de gestión pública para tomar puestos
de liderazgo, ¿a qué se refiere? ¿Cómo lo puedo hacer valer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo consigo eso que se dice que debemos de tener? ¿Sale? Entonces, bueno, en eso se reduce el tema de la alimentación como un derecho. Luego tenemos el tema de la soberanía alimentaria, que a mí me interesa muchísimo que quede perfectamente clara la diferencia entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, porque es muy fácil confundirse. Entonces, bueno, acuérdense que cuando se tiene soberanía alimentaria, pues justamente hay influencia sobre los medios de producción, hay empoderamiento de la parte productiva. Normalmente la tendencia es que las personas que siempre han trabajado la tierra tengan como posibilidades de fijar los precios, de retener o de contener la importación de los alimentos. Y bueno, justamente elegir lo que comen y de qué manera quieren producirlo. La soberanía alimentaria incluye esta parte como un concepto más social de autonomía, de decir, bueno, yo decido qué como, cuándo, cómo produzco, qué importo, qué no importo, y aparte, dentro de mi soberanía, busco la autosuficiencia. ¿Qué es autosuficiencia? Pues que no hago importaciones y el alimento que yo tengo es el necesario para mi población. Podemos buscar la soberanía, y este es como un tema que se puede discutir bastante. Sin embargo, a lo mejor los medios de producción que tenemos no son suficientes para alimentar a la población que tenemos. O sea, la soberanía es muy complicada, no es igual a la seguridad alimentaria, porque en la seguridad alimentaria a mí lo que me importa es que las personas cubran estas 4 características, de las dimensiones. Eso es lo único que me importa. Si tengo que importar, importo. Si tengo que hacer lo que sea necesario para que mi población pueda comer, eso se trata la seguridad alimentaria. Si son transgénicos o no son transgénicos, que si se les paga justo a los campesinos o no. En realidad, en el concepto de seguridad alimentaria no está incluido eso. Por eso este tipo de conceptos que son, complementarios y necesarios, se tienen que tratar, porque justamente recuerden que, pues, si tenemos dependencia de algún país, o bueno, en este caso alimentaria o económica, pues sí sería o es un gran problema. Miren lo que pasó ahora con la guerra que hubo en Ucrania, pues ahí andaba conflictuado Rusia, y entonces hubo una bronca para el abasto de trigo, porque pues Rusia es un gran productor de trigo. Entonces hubo países que pues tuvieron problemas de escasez porque no producen trigo. O sea, la Unión Europea, este, por ejemplo, o sea, por eso es una unión, ¿no? Porque dentro de sus países, por el tipo de territorios que tienen, que son territorios muy pequeños, en algunos hace mucho frío, en algunos no hay suficientes tierras fértiles, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que terminan haciendo es un intercambio, pero ahí es muy claro que existe una alianza, ¿sí? O sea, Maestra, sí, en este sentido, ¿no entra el concepto que abordaba el artículo que usted nos dio? ¿Cómo se llama? El dumping, el que es dumping. como, ajá, que es como lo que usted decía hace un momento de exportar o importar, de, por ejemplo, no sé si entra dentro de la soberanía, que por ejemplo yo vendo un producto a un precio y pues Ujú. por allá lo venden al doble o al triple, ¿no? O a mí me lo venden al doble o al triple del que lo venden originalmente. Sí, sí tiene implicaciones de un poco como de justicia social. O sea, efectivamente, eh, en este caso lo que se intenta es como que exista una producción, que la producción sea suficiente, pero también se fija en las formas de producción y en la manera en la que, se realiza la comercialización
en justamente darle como al campesino, a la persona que hace la producción, este, esta, eh, como la parte del trato justo, el pago justo, etcétera. De hecho, la soberanía alimentaria, normalmente cuando se habla de soberanía alimentaria, esta no está tan a favor de los procesos industrializados de producción, de los procesos masivos de producción de alimentos. Es más como el tema de como cuidado de la naturaleza. Y es que fíjense, o sea, esa parte va ligada fuertemente y es compleja. Yo tengo una gran población a la que tengo que abastecer. Entonces, si tengo que abastecer esta población, pues tengo que producir. Y entonces, ¿cómo produzco de forma artesanal o de forma mesurada? ¿Cómo produzco de forma mesurada para mi gran población? ¿Cómo evito esto de los monocultivos extensivos que el gran estrella en eso es Estados Unidos, que tiene hectáreas, 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 pero hectáreas, no les hablo de 1 o 2, sino de que tú pasas por la parte norte de Estados Unidos y como desde Kansas hasta Dakota del Norte, que es la mitad del país, está sembrado de lo mismo. Así, o pura soya o puro maíz. Entonces, el impacto que tiene ese tipo de producción ya lo discutimos, pero este es el dilema, ¿cómo hago? O sea, por ejemplo, a Estados Unidos no le importa un bledo tener este tema este, del trato justo al productor, no sé qué. Bueno, ellos tienen sus arreglos y tienen sus programas y de hecho ser agricultor en Estados Unidos no significa lo mismo que ser agricultor en México, pero Estados Unidos sí tiene un modelo capitalista hasta las entrañas. México no. ¿Por qué les digo que hasta las entrañas? Bueno, pues porque hasta el sistema de salud está comercializado. O sea, el sistema de salud que tenemos aquí en México, la tendencia es el Estado tiene la obligación de proveer atención médica o atención a la salud, no solo atención médica, atención a la salud a la población. Esa es la consigna. Y entonces, ¿qué hace? Ofrece servicios y estos servicios pueden ser gratuitos, como es el caso de las instituciones públicas, o con un pequeño costo, que fue el esquema que también quisieron implementar con el Seguro Popular, o sea, que una cirugía que cuesta 4,000, 5,000 pesos, pues paga, no sé, según el nivel en el que tú te encuentres en el tabulador, desde 40 pesos hasta 400 pesos por una cirugía que cuesta 5,000 o 6,000 pesos. O sea, no pagar nada, pagar poco o incluso pagar consecuentemente, como lo hacemos en el ISSSTE o en el IMSS. ¿Sí? Yo aquí traigo una controversia, porque la A verdad ver, no, ni es pregunta ni es aporte, es puro desorden. ok. ¿El Estado está entonces obligado o no a la soberanía alimentaria? O sea, ¿la soberanía alimentaria debería ocuparse el Estado o los productores? No es una obligación del Estado, tal cual, o sea, que diga que exista un espacio en el que diga, el Estado está obligado a ser soberano, no. Pero se supone que es parte de los principios de autonomía. O sea, una de las características importantes de un país, no es una obligación, es una aspiración. Esa sería tu respuesta, porque la idea es que no tengamos dependencias de otros países. Esa es la idea, como la utopía, ¿no? De un estado. Acuérdate que los estados se pretende que sean libres y soberanos. Entonces los países, bueno, el estado como institución, pues, es lo ideal, que un país tenga estas características, que sea libre y que sea, soberano. Entonces, no es algo que esté como instituido, que digas tú, está en la Constitución que el país tiene que lograr la soberanía alimentaria, no, que es una aspiración, porque se supone que tú mientras menos dependencia tengas de otros países, mejor puedes funcionar, que esa es la maldición de México. O sea, la maldición de México es el ser vecino de Estados Unidos. Estados Unidos es una de las primeras potencias mundiales, entonces dejar de depender
de un país que tiene tal poder económico y político sobre otras naciones. Acuérdense que Estados Unidos generó, por ejemplo, bloqueos económicos en Cuba, que yo hasta la fecha no sé si se levantaron ya, pero tiene ese poder, ese alcance. Entonces, em, cuando nosotros decimos, bueno, nosotros consumimos maíz y el maíz es una de nuestras principales fuentes de alimentación o de las más importantes porque este, comemos tortilla, comemos masa, independientemente de los otros cereales, del trigo, la cebada, el centeno, etcétera, y los tubérculos que también son de como bueno, ya les estoy metiendo aquí clase de nutrición, pero bueno, o sea, cuando nosotros hablamos de la alimentación en otros países, hablamos de cereales y tubérculos. Y cuando hablamos de la alimentación en México, hablamos de cereales y tubérculos en un grupo y de tortillas en otro. O sea, es tan importante en la dieta del mexicano el maíz que incluso ocupa un lugar aparte, un lugar independiente de los otros granos. Tanto es así. Entonces, si nosotros tenemos una base alimentaria de maíz tan fuerte, que puede constituir de un 20 a un 30% de la dieta de una persona en un día, y lo importamos, eso le da automáticamente poder al país que te esté vendiendo el grano, porque te puede condicionar y te puede dar el precio que quiera darte, y tú tienes que pagar el precio que quieran porque no puedes producirlo. Entonces, ¿sí? Perdón. Aquí es en donde entra pues la controversia de la que les decía. Debe entonces el Estado no ser neoliberal, porque precisamente pues si se aplica el neoliberalismo, pues que se dé el mercado como se tenga que dar y que a mí como Estado no me va a importar a los productores el que se tenga esta soberanía alimentaria, porque precisamente pues yo no tengo nada que ver como Estado en el mercado. Entonces, no sé, esa es mi controversia, que no estoy seguro cómo abordarla, porque si el Estado tiene la influencia, podría verse autoritario, ¿no? Muy, ¿cómo se llama? Centralizado todas las dependencias y de nuevo tener por ejemplo, con lo del frijol a 14 pesos, ¿no? Que se les iba a pagar a todos los productores, pero el Estado sería el que concentra todos los organismos y pues eso tampoco está bien. Pero si se les da la libertad, pues pasan este tipo de cosas que nos estaban mencionando, de que te dan las cosas a los precios que ellos quieren. Entonces, por eso digo que es pura controversia, no le Sí, veo alguna solución de, aparente. de hecho, fíjate que la idea justamente es esa, o sea, la dimensión que tienen estas problemáticas justamente es así, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Porque yo no quiero que mi población tenga un precio injusto, ¿no? Por el trabajo que hace. Yo no quiero que sea, por ejemplo, el sector de el agro, pues, el agropecuario en México, pues es un sector marginado. Y es un sector, en los países se llaman sectores primarios, o sea, existen los sectores primarios y luego lo que sigue, ¿no? El que se dedica, el sector primario es el que se dedica a generar aquello que es de subsistencia. Recuerden cuando hubo la pandemia que se cancelaron actividades, se cerraron empresas, excepto las del sector primario. Entonces, de ese tamaño que tienes este dilema, como lo mencionas tú, de ese tamaño es el problema, porque dices, bueno, ok, ¿qué hago? ¿Controlo los precios? Y entonces, como que controlo a la vez la competencia, o sea, no dejo que compitan libremente You are now en, unmuted. en productores contra productores, o acopio, hago una asociación y acopio, Oiga, y maestra. entonces como acopio, sí. Sí, de hecho, ahorita que está mencionando eso me recuerda, pues, lo que fue con Azupo. Creo que era el fin de que Ajá, existiera, ¿verdad? Era, ahora sí, juntar y hacerlo llegar a la población para evitar los abusos de vendedores o lo que es el dumping, ¿no? La ajá. competencia desleal. Si mal no recuerdo, creo que era una de las finalidades.
¿Tú recuerdas el tiempo en que Conasupo inició sus actividades? Pues la verdad no, pero yo creo que Aquí ha de haber alguien que sido se como en el acuerde. 82, por ahí, ¿no? A lo Es que mejor fíjense, terminando sí, Miguel de la perdón. Madrid. Fíjense lo que pasó, y eso, híjole, You are now muted. o sea, en 1997, no, en 1994 México tuvo una gran crisis, que fue cuando le agregaron aquellos 3 ceros, al peso, ¿no? O sea, que dijeron, perdón, que le agregaron, que le quitaron 3 ceros al peso, o sea, nos devaluaron y nos convencieron por medio de Canal 5 de que era más fácil hacer las operaciones y por eso le quitaban 3 ceros al peso. Entonces, hubo esta devaluación que fue cuando estuvo Cedillo en el diciembre de 1994. Hay esta gran devaluación. Obviamente, pues el país quedó hecho un desastre, no se diga en términos de alimentación. O sea, de por sí México había tenido como este problema en hacer la recuperación, em, del tema de la desnutrición severa de la que veníamos, porque acuérdense que fuimos esclavos y a los esclavos les daban azúcar con agua en aquel entonces, cuando los tiempos de la colonia. Entonces, las broncas de desnutrición que traía en México históricas de hace 400 años, pues las repetíamos todavía y teníamos ese problema. Es el contexto, un país que no es pobre, que ha sido empobrecido. Entonces, en 1994 sucede esta gran crisis. eh, Existen problemas severos económicos en el país porque si antes tenías 1,000 pesos, ahora tenías 1 peso. Y eso tuvo un impacto bien severo en el tema de alimentación y fue una situación que obligó a 2 cosas. La primera de ellas, a México a entrar en el Tratado de Libre Comercio, que no es otra cosa más que pues un trato desleal. O sea, no puedes. Se supone que esto es como para promover la competencia económica, para ayudar a un país y no sé qué, o sea, yo te compro, tú me compras y nos ayudamos y no sé qué, pero no puedes entrar con Sansón a las patadas, no puedes entrar a un trato justo con Estados Unidos teniendo los medios de producción que tienen ellos, la solidez de la economía y la moneda que tienen ellos cuando eres un país que ni siquiera es capaz de producir su propio alimento. O sea, Estados Unidos exporta porque produce más de lo que se puede comer. Claro, a- a, como en retribución, pues te compra papaya, plátano, o sea, cosas que ellos no producen, como sea. Pero el tema fue que entró el Tratado de Libre Comercio que se llamaba el TLC en aquel entonces y ahora se llama Telecan, porque entró toda América del Norte. Y comienza México a hacer tratos con Estados Unidos y es entonces, o sea, si antes el sector agropecuario no era el más productivo, pues es entonces en donde viene más problemática con el tema de los precios, porque no hay es decir, si tú como mexicano produces 1 kilo de frijol y lo quieres vender en 14 pesos, que es menos de la mitad de lo que cuesta en el súper lo puedes conseguir en 47 pesos, y al productor se lo pagan en 3 si no está en un acopio. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Justo el dilema que tiene aquí el compañero, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago como nación? Mi gente está teniendo problemas de desnutrición y muerte por falta de alimentos. ¿Qué hago? ¿Me quedo libre y soberano? Digo, yo no me voy a meter en esos tratados internacionales porque yo soy un país que tiene estos valores, ta, 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 ta. O le entro al desmán a ver de a cómo nos toca. O sea, ese conflicto que te sucede es justamente el conflicto que hay. ¿Qué haces? ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo entras o sea, cómo tú dices, ¿saben qué? No lo voy a hacer porque quiero proteger mis medios de producción. Bueno, sí, pero tus medios de producción no le están dando de comer a la gente. ¿Qué se hace? You are now Entonces, pues se unmuted. abren las fronteras y comienza a ser la entradera de productos de importación, afecta los precios, afecta a los productores
pero hay alimento. Oiga, maestra, Sí, cuando yo escucho la palabra que de tratados internacionales, eh, creo yo, bueno, yo así lo percibo, lo primero que se me viene a la memoria, no sé, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, pues su nombre lo dice, habla un poco más en cuestión a la economía, ¿no? A los comerciantes, a ayudarles con su producto, pero creo que no se ve tanto, o al menos así lo veo yo, como la parte de la alimentación en la población, ¿verdad? O sea, como que la gente tenga lo que necesita y para eso abrirse al mercado. Creo que lo ven más por la parte económica, ¿no? Creo que así lo veo yo. sí, de hecho, You are now bueno, muted. tiene una trascendencia tal que los mejores aguacates de México no se venden en México. O sea, de ese tamaño es el trato con Estados Unidos. Tú no vas a probar un aguacate premium en el mercado. O sea, esa producción se recoge, se etiqueta para exportación y se vende para exportación, porque tiene otro precio, que quién sabe si la población mexicana pagaría o no, o solamente, ¿saben dónde están los aguacates de exportación? En Costco, en las tiendas gringas, H-E-B y este tipo de tiendas, tienen esos aguacates de calidad de exportación. Entonces, ¿los puede comprar la población mexicana? Sí, sí los puede comprar, pero tiene el precio de exportación. Entonces, aquí el tema es que para poder hacer esa competencia, es decir, bueno, ahorita tú dices, es que está en términos económicos. El el sistema que tiene Estados Unidos es un sistema, bueno, neoliberal, ahorita dijeron, es un sistema súper estructurado de forma impresionante, es organizado, tiene muchas cualidades si lo vemos como empresa, ¿no? Como medio de producción. Mm, y el caso mexicano no es así. O sea, en el caso mexicano, por ejemplo, si tú quieres exportar, o sea, pon tú que tú tengas una propiedad, tienes agua, tienes experiencia, produces los mejores productos. Entonces hay que hacer, o sea, acreditarte, hay que conseguir tu etiqueta, tu código de barras, tu valor nutrimental, tu no sé qué, no sé qué, no sé qué es. Entonces, son requisitos adicionales a los que debe de tener o a los que tiene, por ejemplo, si aquí alguien produce zanahoria en taco leche, pues viene y la vende al mercado, nomás la saca del costal y ya, le paga el piso al tianguista y ya. Entonces, ¿en qué punto nosotros como país estamos preparados para que un productor pueda desarrollar todo ese esquema, sacar su etiqueta, tener código de barras, pagar impuestos, comprar cámaras de refrigeración, trailers con refrigeración, etcétera, 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 etcétera? Entonces, la dinámica, y ahorita ya estamos entrando, esta es la parte introductoria a los sistemas alimentarios. Entonces, no estamos en ese punto, tecnológicamente hablando, para producir una cantidad tal, tan grande. Sí hay espacios, en el Bajío el Bajío exporta muchos productos perecederos a Estados Unidos, las berries y todas estas frutillas rojas en pasillos que venden en el Walmart y en otros lados. Sin embargo, falta no solo la parte de la tecnificación del campo, sino la parte de la tecnificación de las personas que están en el campo. Porque luego pasa, y bueno, yo les comento, que un conocido que era apicultor, él tenía un domicilio que no estaba en una zona marginada, entonces nunca le daban los programas sociales. Nunca le tocaba, que el costal de azúcar, que el tratamiento para la varroa, no sé qué. Entonces, él se enojaba mucho porque se lo daban a personas que estaban en regiones marginadas y me decía: "Es que ellos no saben cómo se usa". O sea, no tienen, el programa incluía una capacitación. Y después esta persona fue capacitadora o sea, estaba disponible para capacitaciones y las personas no quieren tomar las capacitaciones. Entonces, es un programa en el que se tiene en consideración mejorar la forma en la que produce el agricultor, se le entregan, subsidios
pero la persona no sabe cómo usarla, literalmente no sabe, o sea, si no tiene una técnica de producción, no hace alimentación, desparasitación, lo que sea que se tenga que hacer, no va a producir, aunque tú como gobierno estés apoyando a esa persona y estés como dando productos subsidiados, ofreciendo capacitaciones, etcétera. Entonces, a eso me refiero con que no está preparado el país para este tema que estamos viendo aquí. No significa que no lo podamos conseguir. Sin embargo, se requiere como elementos muy sólidos para poder conseguir, o sea, para poder tener la soberanía necesitamos, pues sí, o sea, tomar el sector primario como lo que es el sector primario. El tema de la capacitación, ¿cuántas de las personas que trabajan en el campo, por ejemplo, pueden pagarle a un agrónomo para que vaya y revise sus tierras? ¿O quiénes de las personas que trabajan en el campo tienen la capacitación? Aquí sí me voy a enfatizar que no se malentienda. Las personas que trabajan en el campo saben producir, porque lo han hecho durante años y es respetable, etcétera. El tema es que cuando entras a esta competencia desleal, tienes que tener elementos más fuertes y más sólidos. O sea, tengo una técnica de producción. Ya sé que no tengo que echarle 20 litros de fertilizante, sino con 2.5 litros es suficiente. Porque lo sé, porque así ya no gasto más, porque no me desgasto tanto, no enveneno tanto la tierra, me tardo menos, etcétera. Entonces, importa mucho para alcanzar esta competencia que se tiene, importa mucho también las personas, no solamente las formas de producción, y que suele pasar que pues en las comunidades, en las personas que son sujetos de programa, normalmente es este vicio como de pues pues dámelo, o sea, ¿quieres que yo haga algo? Pues dámelo. A mí me tocó, yo daba pláticas de nutrición y siempre les invitaba a las mujeres y todo, van las pláticas de nutrición, un taller, no sé qué, y me decían siempre, ¿qué me vas a dar? Y yo, una plática, te voy a enseñar a comer con lo que tienes en tu comunidad. No, eso no es suficiente. Entonces, bueno, em, este tipo de temas y de ideologías tiene que permear. Tenemos que tener personas en las áreas y en las tomas de decisiones que estén pensando en esto, que digan, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo empiezo? ¿Cómo lo empiezo? No lo van a ver de aquí a 5 años, no lo van a ver de aquí a 10. O sea, esto es una generación, es de aquí a 50 años. Pero por algo se tiene que empezar. Y la primera cosa para hacer algo, para cambiar algo, es tenerlo en mente. Tener en mente algo que quieres modificar siempre te va a dar la guía para encontrar la forma en la que quieres modificarlo. A lo mejor no te toca ver a ti las nueces del nogal, ¿verdad? Pero pues a lo mejor lo siembras nomás. Perfecto, entonces entrando al concepto de seguridad alimentaria me voy volada porque estas son las diapos que ustedes ya habían revisado. Justamente surge en la década de los 70, ubiquen cuando, o sea, hace ayer, ¿no? Y se basa en la producción y disponibilidad, luego se integra el acceso económico y físico, luego la inocuidad y las preferencias culturales. ¿Quién me dice que es inocuidad? Inocuidad de alimentos. Sanos, bueno, limpios. Ajá, que no te van a hacer daño, exactamente. Inocuidad se refiere a que no te van a hacer daño. Puede ser que, por ejemplo, la inocuidad se refiere a lo microbiológico, como lo has mencionado, pero no necesariamente. O sea, por ejemplo, un alimento que tenga altas concentraciones de algún químico, a lo mejor no tiene ni una bacteria, o sea, no te va a causar diarrea ni nada, pero no es inocuo porque está contaminado de algo, está irradiado o tiene exceso de azúcar, por ejemplo. Ese no es un alimento inocuo, porque sí te va a hacer daño. La inocuidad se refiere justo a que no te haga daño. Las preferencias culturales son un factor que influye demasiado porque, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos la tecnología para desarrollar
suplementos que estén a base de insectos, o sea, polvo de insecto que es alto en proteína. ¿Quién compra eso? ¿Quién se come eso? Pues, en China a lo mejor sí va, pero aquí no. Entonces, las preferencias culturales son importantes y este tipo de cosas se tienen que tener en cuenta también cuando diseñamos programas. Si yo voy a hacer un diseño de un programa de alimentación, tengo que tener en cuenta qué come la gente en el lugar en el que yo estoy implementando mi programa, qué puedo hacer, qué puedo introducir o qué no puedo introducir. Dijimos que la seguridad alimentaria es cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias con el objetivo de llevar una vida sana y activa. Justamente la inseguridad alimentaria está basada en la incertidumbre. Tenemos las 4 dimensiones que ahorita ya la compañera demostró también dominio sobre ellas, que son la disponibilidad, estabilidad, utilización biológica y acceso, siendo la disponibilidad la capacidad de que esté en tu región, que puedas tener la posibilidad luego de accesar a ello. La estabilidad, recuerden que es un lapso de tiempo, es decir, yo para tener una buena nutrición no solo necesito disponibilidad y acceso, porque igual y hoy me traen la verdura, la fruta, pero si no lo puedo sostener a lo largo del tiempo, entonces no puedo lograr una seguridad alimentaria. Entonces, otra dimensión es la estabilidad y la utilización biológica, pues es justamente esta capacidad física de utilizar aquel alimento al que accedí para mejorar mi salud, para tener un buen estado de salud y nutrición. Y eso se llama, acuérdense, ¿cómo se llama? Seguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad? Al final, cuando ya se consigue todo esto, o sea, esta es seguridad alimentaria con estas dimensiones, y ya cuando se consigue esto y mi cuerpo lo utilizó y lo incorporó como parte de su fisiología, puedo respirar, puedo producir hemoglobina, puedo producir movimiento, puedo producir pensamientos, etcétera. Entonces ya es una eh, seguridad nutricional. Dijimos el tema del acceso. La importancia de la seguridad alimentaria justamente es que es un antecesor de aquella manifestación que se va a tener en el estado de nutrición del individuo. Es una forma de conocer antes de que suceda la desnutrición o la malnutrición, de que justamente es como una especie de pronóstico, ¿no? O sea, si yo conozco que esa persona está en inseguridad alimentaria, lo más probable es que desarrolle un estado de malnutrición. En el archivo que ustedes revisaron venían varios conceptos. Aquí el que me interesa enfatizar mucho es el de malnutrición, porque hasta en documentos de gobierno del estado lo he visto mal empleado. En el diagnóstico estatal de salud venía malnutrición entendida como desnutrición y no. La mala nutrición se refiere al exceso o deficiencia de, ¿sale? Y bueno, de la desnutrición tenemos muchas definiciones. Aquí nada más vamos a manejar 2, que sería la aguda y la crónica. La aguda es cuando al niño le dio diarrea, entonces vomitó todo y bueno, pues se desnutrió, ¿no? En una semana bajó 1 kilo y se termina la infección y el niño retoma su vida, ¿no? Su cotidianidad y recupera ese kilo sin ningún problema y sin ningún efecto adverso. Bueno, se escucha simple, pero hay niños que se mueren de eso, de la desnutrición aguda, sobre todo los recién nacidos, cuando les daban pecho y luego les cambian a fórmula o les empiezan a dar alimentos y que la mamá o el cuidador no se lava las manos, pues el niño tiene diarrea y luego tiene diarrea y luego tiene diarrea y luego tiene diarrea porque la práctica no se modifica y esos niños terminan por morir. Sí, o sea, no es una cosa simple, pero es un periodo corto en el que
es como un efecto muy intenso y sucede la desnutrición aguda. Y también tenemos la desnutrición crónica, que la característica de la desnutrición crónica es que es a lo largo del tiempo, es una desnutrición sostenida a lo largo del tiempo y tiene efectos severos en el tema de la talla. O sea, las personas no crecen lo que deberían de crecer porque no tienen sustratos para que su cuerpo pueda desarrollarse. Entonces, pues se puede identificar a una persona con desnutrición crónica en la edad adulta porque es un efecto que tuvo, normalmente pues es en la niñez, ¿no? O sea, si tienes un problema de desnutrición crónica, no tienes la posibilidad de desarrollar todo tu potencial genético, no eres lo que debiste ser y eso también es una condición de inequidad, es un problema serio porque esa persona pues no está o no va a poder desarrollar todo su, ¿cómo les llaman luego? No va a poder lograr su desarrollo humano. O sea. Entonces, em, tiene otras afectaciones, por ejemplo, en las mujeres, si estas mujeres se embarazan, y tienen desnutrición crónica, o sea, siempre he sido una mujer que ha tenido desnutrición, pues obviamente en el embarazo voy a tener efectos adversos. Uno de los efectos adversos que recién se estudió es que las mujeres cuando están embarazadas y han sufrido desnutrición crónica o sufren desnutrición crónica durante el embarazo, es que los productos o sea, los niños de esas mujeres son más propensos a desarrollar enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes y obesidad. Y ustedes pueden decir, ¿qué? ¿Qué? Pues sí, cuando una mujer sufre desnutrición durante el embarazo, su bebé aumenta los riesgos de padecer enfermedades crónicas y obesidad. Y ese es un tema grave y es un tema serio. Y lo que está pasando acá, pues es que o sea, si no haces una intervención, estás teniendo merma sobre tu población, que eso ya, pues dijimos que es malo porque no se logra el desarrollo humano, pero también si lo piensas en términos de capital o de medios de producción, pues una población enferma no trabaja o tiene limitaciones. Aquel que pudo haber desarrollado su potencial para entrar a la universidad y ser un gran ingeniero, como en sus primeros 2 años de vida no se le dio la alimentación correcta, si en los primeros 1000 días, desde el embarazo hasta los primeros años de vida, no se le dio la alimentación correcta, no desarrollará sus conexiones neuronales apropiadas hasta los 2 años, y entonces esa persona tiene una limitación que no va a poder solventar en el resto de su vida. Aunque lo tomes después y lo alimentes correctamente, ya no se puede. Si tú perdiste ese tiempo ya no se recupera. Por eso muchos de los programas están enfocados a las mujeres embarazadas y a los niños en los primeros años de vida. Tenemos en México un programa que se llama Seguimiento del niño sano, que es hasta los 5 años de vida, y lo que hacen es justo eso, estar revisando, a ver, se enfermó el niñito, muy bien, hay que checarlo, a ver, darle su medicamento. Ah, muy bien, a ver, señora, ¿qué le da de comer? A ver, ¿cómo vive el niño? A ver, se lava las manos para proteger justamente esto de, de que no tengamos pérdidas en la talla y en la plasticidad cerebral en los primeros años de vida. Y luego podemos tomar estos conceptos y proyectarlos a nivel global, ¿no? Aquí dice que la desnutrición global es una deficiencia de peso para la edad. Si yo tengo, no sé, 5 años y debo pesar 12 kilos, peso 10, pues es un problema serio, normalmente relacionado con enfermedad o con falta de alimento. Y bueno, miren, este indicador se utilizó en aquel tiempo cuando se daba seguimiento a los objetivos del milenio. Si ustedes se fijan, ahora se utiliza la parte de hambre. ¿Qué es el hambre? Pues lo más gacho que puede haber es la conjunción de la pobreza extrema, la desnutrición y la malnutrición. ¿Por qué desnutrición está dentro del círculo de malnutrición? Ah, pues porque lo que no está aquí significa que estamos hablando de obesidad o cualquier forma de exceso. Ahorita les decía que les iba a comentar un tema
que se llama doble carga de la malnutrición. Y justo este esquema me ayudaría a eso. Tenemos aquí la mala nutrición, que dijimos que era exceso o deficiencia. Y dentro tenemos la deficiencia. En este caso, la doble carga de la malnutrición se refiere a que a nivel individual, hogar o nación, tenemos dos problemas. O sea, pueden ser los dos problemas en una sola persona, los dos problemas en un solo hogar o los dos problemas en una sola nación. Ejemplo, una persona con obesidad, ejemplo de nivel individual, una persona con obesidad y que aparte tiene anemia. Es una condición de mala nutrición. Es una condición de doble carga de la malnutrición. Está desnutrido porque su hemoglobina es baja y tiene un problema de exceso porque tiene sobrepeso u obesidad. Otro ejemplo a nivel hogar. Tengo un niño con desnutrición y la mamá lo lleva, su cuidador, pues normalmente son las mamás, por eso me refiero a eso, pero quien lo cuida lo lleva, lo atiende, no, pues que le dieron un suplemento, no sé qué, le da, o sea, trata al niño, pero resulta que ella tiene obesidad. Entonces, a nivel hogar, el niño tiene desnutrición y la mamá tiene obesidad. Son los dos problemas en un solo hogar. Y a nivel país, ¿cómo sucede? Pues ya a nivel poblacional que se presentan estas dos situaciones. Hay una persona que tiene obesidad, bueno, no una persona, sino una población que tiene el problema de la obesidad, que es el caso mexicano, y que aparte tienen alguna otra problema de desnutrición, ya sea que tenga la albúmina baja, la hemoglobina baja, o cualquier otro indicador de nutrición. Entonces yo veo a la persona, tomo su índice de masa corporal, sale alto, pero a la hora que tomo sus bioquímicos sale como los bioquímicos que tendría una persona desnutrida. Ese, estimados alumnos, es un señor problema, porque ¿para dónde jalas el programa orientado a mejorar la nutrición? Cuando la gente tiene desnutrición, incluso hay un diagrama para así, a ver, busca esa infección, sí, trata la infección, es un problema de carencia por acceso a la alimentación. Ok, enfócate a eso. No que sea sencillo, pero es como muy lineal. Y cuando las personas tienen doble carga, pues ¿qué haces? Ni modo que le des un suplemento, o sí, o cómo. Eso es reciente, eso es de ayer, esas definiciones son de ayer, ¿no? Acuérdense que en México admitimos nuestro problema de obesidad hace 10 años. Entonces esto tiene un año o dos apenas que salió, que la OMS lo publicó y que a México le quedó el saco. Entonces piensen esto en términos de sistema alimentario. Porque el sistema alimentario, bueno, ahorita vamos a entrar al sistema alimentario. Habían visto entonces esta gráfica y sabemos que el acceso a la alimentación es un derecho social y que tenemos una metodología que nos permite hacer esta medición, que es la medición multidimensional de la pobreza. Y sabemos que hay diferentes carencias sociales y que mientras más carencias sociales tenga una persona, pues su nivel de pobreza, su profundidad de pobreza es mayor. Sabemos que la clasificación de la seguridad alimentaria es seguridad alimentaria, inseguridad leve, moderada y severa. Y que carencia por acceso a la alimentación engloba la alimentaria moderada y la inseguridad alimentaria severa. Este indicador conjunto es el que mide Coneval, el que nos reporta Coneval. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Todo perfecto? You are now No, unmuted. sí está entendible. You are now muted. Muy bien. Entonces, fíjense, toda esa discusión que tuvimos de que si éramos soberanos, de que si teníamos seguridad alimentaria, ¿a dónde nos va a enfocar? Nos va a enfocar a que para la subsistencia de nuestros pueblos, de nuestras naciones, necesitamos un sistema alimentario. ¿Sí? ¿Qué es el sistema alimentario? Pues que las personas tengan estas posibilidades de disponer, acceder, estabilidad y utilización.
Ese sistema alimentario es la base, es el Amazon, ¿no? Que nos va a llevar nuestros alimentos hasta nuestra puerta. Entonces, em, ¿qué se necesita, piensen ustedes, para conseguir esa red, ese sistema alimentario? Estamos hablando desde territorio disponible para siembra, sembrar, producir, no solo que lo siembre, sino que salga a cosecha, que esa cosecha llegue a los lugares en donde la gente lo puede comprar, que esa compra sea estable durante el tiempo, que esa persona consuma ese alimento que tiene que ser inocuo. Solamente si es inocuo le puede brindar un beneficio. Ya luego entonces hace la utilización biológica y se complementa el propósito del sistema alimentario. Es la red que permite este movimiento de los alimentos y su consumo, se llama sistema alimentario. Ahora, la propuesta es que ese sistema alimentario sea sostenible. Y cuando nosotros tenemos un sistema alimentario, lo que vamos a lograr son ambientes alimentarios. El ambiente sería un poquito más contextual, individual. ¿Cuál es mi ambiente alimentario? Mi ambiente alimentario va a incluir los comercios en donde yo, Mariana Saldívar, o tú, fulanito, puedes ir a comprar un alimento. O sea, mi ambiente alimentario incluye el tianguis, incluye el Walmart, incluye aunque no compren todas las tiendas, están en mi ambiente, el Oxxo, incluye la Soriana, todas estas tiendas de conveniencia a las que yo puedo asistir a comprar un alimento, están en mi ambiente alimentario. Si yo, no sé, trabajo en Ciudad Gobierno y en Ciudad Gobierno todas las veces que hay reunión hay galletas, eso forma parte de mi ambiente alimentario. Si hay comedor en Ciudad Gobierno o no, si yo tengo una organización junto con mis compañeros para alimentarme apropiadamente, o si me voy y como en el campus en vez de comer en las cafeterías que están allá afuera, es parte de mi ambiente alimentario. Es a lo que yo puedo acceder diariamente o en la cotidianidad para llevar a cabo mi alimentación. Y bueno, ahorita vamos a ver el tema de desierto alimentario. Entonces, el concepto de sistema alimentario engloba todos los actores y las relaciones que se establecen entre ellos, los recursos, los procesos, las actividades, la producción, elaboración, distribución, preparación, consumo de alimentos, así como los impactos sociales, económicos, ambientales de estos procesos y actividades. Acuérdense que nosotros producimos basura cuando consumimos todo, lo que sea, lo que sea. Si yo voy al doctor y me da unas pastillas, produzco basura. Si me alimento, produzco basura. Si me baño, produzco desechos, ¿no? Entonces, en este caso, difícilmente o rara vez, cuando nosotros hacemos un consumo, pensamos en el impacto ambiental que puede tener este consumo. Ya tuvo un impacto ambiental, porque para que ese brócoli naciera, pues desmontaron, etcétera, lo que hemos discutido. Sin embargo, como en términos de desechos, o sea, esta parte ya en la que yo tengo el acceso al alimento, lo consumo y produce basura, orgánica o inorgánica, difícilmente la pensamos. Entonces, hay sistemas alimentarios impresionantes como el que tiene la Ciudad de México, que es un sistema alimentario que alimenta, no sé, creo que México y zona conurbada concentra 9 millones de personas. Acuérdense que somos actualmente creo 127 millones de mexicanos. Entonces la proporción de personas que están concentradas en ese espacio es impresionante. Creo que son, bueno, no les voy a dar el dato, pero la densidad poblacional que tienen en Ciudad de México es altísima. Son como 100 y tantas personas por kilómetro cuadrado. Ahorita no recuerdo, lo vi cuando pasó lo de COVID, porque pues sí, también el drama es en donde están las poblaciones más juntas, ¿no? Entonces, aquí comenzar a pensar cuál es mi sistema alimentario. O sea, el sistema alimentario es como a nivel macro,
puede ser de tu estado, puede ser de tu país, de tu municipio incluso, y el ambiente alimentario es a nivel individual, ¿sí? Yo estoy en este contexto que me brinda estas oportunidades o que me quita estas oportunidades de alimentarme adecuadamente. Ajá. Entonces, en ese contexto, tengo que comenzar a imaginar, digo, ahorita estamos hablando de sistema, entonces es nivel macro, cuánta basura produce ese tipo de alimentación que estamos consumiendo. Ejemplo, miren, por ejemplo, a mí se me ocurre que ella pueda vivir en un país de altos ingresos, probablemente pueda ser europea, ¿no? Por la marca del aceite. Aquí tenemos leche con chocolate, pan con queso crema, huevo, pan, plátano, pasta, algo de proteína. Fíjense las verduras cuáles son, zanahoria y papa, ¿no? A lo mejor es alemana. Muy poca diversidad de alimentos de origen vegetal, incluye productos industrializados, ¿no? Una buena cantidad de proteína con el huevo, el pollito, ¿sí? Y esto se llama embodiment. Embodiment es cuando tú incorporas cuestiones de tu contexto a tu cuerpo. Si tú trabajas en una fábrica y usas las manos, en tus manos se va a notar tu trabajo. Si estás sentado todo el día en la computadora, pues en tu cuerpo se va a notar ese trabajo. Ajá, entonces eso también, pues se nota en el cuerpo, ¿no? La alimentación. La alimentación y la actividad física. Él puede ser a lo mejor un estadounidense, alguien aquí que viva en la selva amazónica. Miren la diversidad de frutas, o sea, la variedad que puede acceder esta persona, el tamaño de raciones, el tipo de proteínas, y cómo se refleja en su cuerpo este ambiente alimentario en el que está inmerso esa persona. Esta foto, hay un libro, ahora no recuerdo el texto, pero hay un libro que describe los tipos de alimentación que tienen las familias en 197 países. Y entonces lo que les pidieron era que se sacaran una foto con lo que compran para comer en una semana. Y esta es una familia mexicana. Entonces, miren nada más la diversidad de alimentos frescos que hay. Una cantidad México es un privilegio en ese sentido. Y eso que la zona norte no tanto, pero la posibilidad que tenemos de conseguir diversidades impresionantes de frutas y verduras en México es oro. Tenemos aquí lo que decíamos, las tortillas, y tenemos acá los refrescos. Acuérdense que los mexicanos se toman alrededor de, ¿qué? Entre 140 y 190 litros de refresco al año. Y bueno, esta parece ser una familia europea. Miren la cantidad de alimentos procesados que hay. Y eso se vincula muchas veces con el nivel económico, no solo de las personas, sino de los países. Conforme los países van teniendo niveles económicos más altos, la tendencia es hacer consumos de alimentos procesados con mayor frecuencia. Miren esto, o sea, la diferencia es impresionante. Entonces, de que tenemos posibilidades de hacer una mejor Maestra, alimentación, ¿sí? en este sentido, sí existe, por ejemplo, la creencia, el día de ayer me hacían un comentario que más o menos al respecto sobre la alimentación que tenemos los mexicanos, ¿verdad? Ajá, De cómo en la actualidad, bueno, en sí era un comentario de que decían, de un señor que ya era grande, ¿no? Y hacían el comentario de que es que es de los de antes, güey, de los que se alimentaban bien, de los que comían así como que sanamente, ¿verdad? Pero de igual modo, antes no había el acceso o se tenía, dice usted, la foto de la familia europea, pues tiene que ver un poquito más con la percepción económica, ¿verdad? Que los ingresos que ellos tienen.
Y un mexicano, como usted lo decía ahorita, pues es un privilegio vivir en México y de algún modo tener acceso a este tipo de alimentos, ¿verdad? Que a lo mejor en otros países, no sé, por ejemplo, he visto por ahí algunos influencers coreanos o de aquellos lados del mundo donde pues el adquirir un mango Sí. o es así algo como que de las altas élites, ¿no? Algo carísimo o tomar algún jugo de cualquier sabor, pues ninguno es natural, ¿verdad? Pero, en ese sentido, no sé si sea verdad o sea un simple mito o una creencia de nosotros los mexicanos, pues, que antes se alimentaban mejor las familias mexicanas, ¿verdad? Ajá, justo, es muy buena tu pregunta porque acabo de dar un discurso en que había un problema grande de desnutrición. Pertinente absolutamente lo que acabas de decir. De hecho, miren, la diferencia entre nuestro estilo de vida actual y el de los antepasados, llámese padres o llámese abuelos, es que en la actividad laboral que tenían la mayoría de ellos, tenía mucho que ver con la actividad física. Entonces, si tú te tomas un refresco que tiene 500 o 600 calorías, cuando tú debes consumirte 2000 y te tomas uno en cada tiempo de comida, pues ya ajustaste 1500 más lo que te comas. Entonces, terminamos generando excesos. Es cierto, cuando nuestros abuelos, pues no había productos industrializados, o sea, apenas en la generación de mi mamá, que mi mamá tiene 60 y qué, 64 años, apenas en la generación de ella empezaron a salir los cornflakes, apenas. Cuando ella era niña empezaron a salir los cornflakes. Cuando ella estaba en la secundaria, empezó el tema del refresco como ya vendido en tiendas y en esto. Entonces, pues, su papá no lo consumió. O sea, su papá empezó a consumir refresco cuando tenía, o sea, mi mamá está en la secundaria, pues mi abuelo, no sé, tenía 45 años y empezó a tomar refresco. O existió el refresco así comercial para. Nosotros nacimos con el refresco a un lado, o sea, hay niños, yo veo en las comunidades que hay niños que les dan el refresco en la mamila. Entonces, tiene muchas connotaciones en muchos lados que te vean comer con un vaso de agua es así como de, güey, pobre güey, o sea, está bien jodido. Cuando en realidad, pues es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Tomar agua sin azúcar en todos nuestros tiempos de alimentación. Un refresco debería ser como un postre que se tiene que tomar 90 mililitros una vez a la semana por la cantidad de azúcar y porque no tiene ningún beneficio de ningún tipo para el cuerpo, no tiene beneficios nutricionales de ningún aspecto. Todavía la cerveza tiene ahí sus levaduras que son proteicas y tiene algún valor nutrimental, pero el refresco no. Es ácido, corroe en la mucosa gástrica, produce distensión abdominal, produce gases, produce irritación, o sea, tiene nada de beneficio. Y esta es la cuestión, o sea, los abuelos nacieron en espacios en donde no estaba como regla el sedentarismo, sino ellos eran activos. Si no trabajaban en cosas activas, pues a lo mejor andaban en camión o a lo mejor todo estaba más separado, ¿no? Entonces había que caminar más. Una de las principales diferencias entre las generaciones de nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros es la actividad física que podemos realizar. La otra es el hecho de que nosotros tenemos acceso a alimentos de alta densidad energética, es que son todos estos, industrializados. O sea, si tú te comes una tira de galletas Príncipe de 8 piezas, pues ya te chingaste, literal, así con esa palabra, 1200 calorías. O sea, te faltan 800 para ajustarlo del día y no llevas ningún aporte nutrimental valioso. Entonces, la introducción de los alimentos procesados es un problema porque nos pone a nosotros que tenemos menos movimiento a consumir una mayor cantidad de energía y eso produce muchos problemas, no solamente porque hay gente que no sube de peso, pero no porque no suba de peso significa que tiene una buena salud. Era lo que decíamos de la doble carga. A lo mejor la persona tiene un buen peso,
pero tiene el colesterol hasta las nubes, los triglicéridos hasta las nubes, y eso es una doble carga de la mala nutrición. Una persona delgada con un problema metabólico o diabetes incluso. Entonces, contextualicen que estamos hablando de un sistema alimentario que nos permite un ambiente alimentario. ¿Ah? En este caso, yo pensé que el comentario que me ibas a hacer, porque justo es el que a mí siempre me hacen, de que comer saludable es caro. Y no es así. O sea, que existe esa creencia es importada de Estados Unidos, porque en Estados Unidos es caro comer frutas y verduras, pero aquí en México no. Y vas a decir, es que no me ajusta para el salmón o para el pescado, para la carne, pues éntrale a las leguminosas. Y un kilo de carne ahorita cuesta, un kilo de carne de res cuesta 187 pesos. Un kilo de garbanzos, que son caros, cuesta 50. Y las leguminosas rinden 3 veces su peso. Entonces, eh, yo pienso que es un tema más como de, sí, efectivamente, pues del desconocimiento que existe y también que queremos comer frutas y verduras del Walmart o del H-E-B o del Costco, del Sam's. Pues no, o sea, tampoco va. Se ocupa buscar los precios, las frutas de temporada. O sea, si no es temporada de mangos, no compres mangos porque va a ser más caro. Compra lo que es de la temporada. Come nopales, los nopales son baratos, son muy saludables, son amigables con el medio ambiente, están muy ad hoc al clima que nosotros tenemos, o sea, no ejercen presión hídrica sobre nuestros sistemas de producción. O sea, desde este aspecto, desde el que estamos discutiendo la alimentación, no solo hablar como de lo que es saludable o no, sino del impacto ambiental que tiene el hecho de que tú hagas estos consumos o aquellos. Si alguien abrió un micro. No, maestra, Sí. yo iba a decir, más bien si es por la desinformación que tenemos de que comer, de que comer saludable es caro, porque bueno, yo también veo y más bien lo que como que lo que nos meten en redes sociales y o sea, en personas, ¿verdad? Porque yo he visto muchos videos y pues, o sea, como que tienes que comer, o sea, fuercitas, o sea, el atún siempre, o el pescado, los mariscos, y tú ves y pues el kilo de mariscos está en 200, de camarones en 250, y o sea, como que o sea, sí es más bien la desinformación que uno tiene. Y bueno, justamente, mira, es que sí hay dietas muy saludables que incluyen esas cosas que acabas de mencionar. Y una parte errónea de la currícula de nutrición es que You are now unmuted. introducen esta parte de conquista, ¿no? En la alimentación. O sea, You are now nosotros muted. tenemos en nuestro país muchos alimentos saludables. ¿Por qué tenemos que consumir los alimentos saludables de los que no disponemos en nuestro sistema alimentario o en nuestro ambiente alimentario, o que disponemos de ellos, pero el acceso a ellos es mucho más alto? Entonces, yo creo que la parte, y eso yo lo aprendí en el trabajo de campo. Porque cuando tú sales de la facultad te dicen, mira, esta es la dieta mediterránea, te ayuda con el colesterol, los triglicéridos, no sé qué, y el pescado, y el salmón, y el atún, y no sé qué. Y tú dices, ah, sí, perfecto, ¿no? O sea, tú sales con eso de la facultad. Y entonces, yo una de mis primeras experiencias fue justo trabajar en las comunidades acá, Tacualeche, Los Rancheros, Casablanca, y en una de esas llegué a un taller y me insistían que fuera y que fuera y que les hablara de nutrición y les hablara de nutrición. Y entonces fui y una señora, o sea, literal me dijo, a ver, háblanos de nutrición aquí, y extiende sus manos y hace un giro mostrando las tierras que no estaban cultivadas, la tierra roja de polvito volador ese. Háblame de nutrición aquí, y extiende las manos y dije, ala, a la madre, ¿y ahora cómo le hago? Entonces, es al revés, no metes a la persona en un esquema calzado y forzado de una alimentación que debe de llevar. Así no se hace. Metes la You are now unmuted. nutrición en el ambiente alimentario que tiene esa persona.
porque sí hay formas. Y no es caro. Si tú quieres y si decides ir como les dije, al Walmart y comes arándanos y frambuesas y fresas, y obviamente pues esa alimentación es muy buena, sí, pero tiene un precio, ¿no? Pero puedes hacer esos mismos consumos de esos nutrimentos valiosos en uvas, que son mucho más baratas cuando están de temporada. Entonces, la conexión entre los alimentos que podemos conseguir y nuestra salud es directa. Incluso ustedes pueden generar su propio ambiente alimentario. Si tú compras de galletas, panes, mantequilla, bla, 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 y las tienes en tu hogar, pues generas ese ambiente alimentario que no es favorable muchas veces para la salud y otras veces no es saludable para el planeta. Entonces, bueno, paréntesis comercial, se les invita a que hagan las compras en espacios en donde están más próximos a los productores, que serían los tianguis. Igual hay vendedores ahí, hay coyotes, lo que tú quieras, pero es más barato que en el Walmart, en tiendas de conveniencia. Entonces, aquí la cosa es que justamente se identifique que por como dicen por ahí, o sea, a todo se acostumbra uno menos a no comer, ¿va? O sea, es una actividad que se va a seguir haciendo. Oiga, Y maestra. entonces, sí, Sí, mire, yo por ejemplo también considero que ahora sí que la alimentación, no sé, puede ser como un estatus de nivel económico, ¿no? Por ejemplo, esas dos fotografías que usted tiene, yo pudiera asimilarlas al mismo México. O sea, hay sí, gente que, por ejemplo, donde vemos a la familia mexicana en este caso, pues es la gente como más apegada al campo o de un estatus a lo mejor económico más bajo, porque como que la tendencia del tener dinero o tener una buena posición económica, pues poder así es, adquisitivo, tiende ajá. a irse a tiendas caras o a comprar todo en productos y ya no acudir a los tianguis como usted decía. Lo que veo también en esto, usted hace rato hablaba lo que es el impacto ambiental. Yo por ahí, bueno, leíamos que en ocasiones los países que tienen más desarrollo o son más capitalistas, son a la vez más consumistas, generan más basura. Entre más estatus, pues generamos más basura y ahí es donde se ve, ahora sí, qué país es el que está consumiendo qué y el estatus económico que tiene, ¿no? Entonces creo que Mm, entre más nos vayamos por el lado de consumir en tiendas o algo así que a lo mejor nos pone en buen estatus, pues generamos más basura y por ende, pues un impacto ambiental pues muy negativo, ¿no? sí. De hecho, fíjate que existe, por ejemplo, en la foto de ellos, ve la cantidad de jitomates que hay. Estos parecen jitomates. ¿Qué te gusta? ¿Que sean 6? Entonces, si esta familia tuviera probablemente la posibilidad de comprar más, no lo sabemos porque no conocemos su formación y de su educación alimentaria y estas cosas, pero probablemente si su nivel económico es muy alto, podría tener la posibilidad de comprarlo, aunque fuera caro. Sin embargo, aquí son dos cosas. Una, de la concepción que se tiene de la alimentación y la segunda es que a veces, por ejemplo, a lo mejor una bolsa de papas de este tamaño puede llegar a ser más barata en algunos sistemas alimentarios que los alimentos frescos, porque son, porque caducan, porque son, ¿cómo se llaman cuando tienen fecha de caducidad? No Perecederos, Perecederos. maestra. ajá, perecederos, ajá. Son alimentos perecederos y seguramente son de importación. Entonces, eh, sí, o sea, se puede aquí discutir muchas aristas en este aspecto. La cosa es que también tiene una implicación no solamente, o sea, en este tipo de situaciones, seguramente la salud de las personas, pues, no va a ser la mejor. Lo ideal es que sobrara esta línea de acá arriba, ¿no? De bebidas, porque estas me parece que son cervezas, ¿eh? Que sobrara esta línea de arriba y lo demás está perfecto, porque pues, está como, esto no se ve bien que sea, pero supongo que ha de ser algo de proteína, mariscos o algo así. Este,
Sí puedes ver incluso que la casa no tiene piso, que no tiene puerta o es metálica la puerta. O sea, es un contexto socioeconómico, es verdad, pero eso significa que incluso con un nivel socioeconómico bajo puedes tener acceso a alimentos de muy alta calidad. ¿Sí? Entonces, la reflexión va un poco por ese lado, que luego se adquieren como estatus por comprar alimentos que son más caros, porque a veces los industrializados tienen las dos caras, o ser más caros o ser más baratos, ¿sí? O sea, una pasta es muy barata a comparación de, bueno, o sea, el volumen que puedes adquirir si coces una pasta y quienes pueden comer de esa pasta es muy barato a comparación a lo mejor de un cereal, unas chocosucaritas, que es un alimento de pésima calidad y que cuesta 100 pesos en el supermercado. Entonces tenemos esas dos aristas de los alimentos procesados o medianamente procesados. Entonces, fíjense, hay otro sistema alimentario que tiene su propio nombre que se llama desierto alimentario. Los desiertos alimentarios son aquellos espacios en los que justo por este uso del territorio, se quedan fuera de los sistemas alimentarios completos. Por ejemplo, en México todavía no tenemos este problema porque igual en algunas comunidades hacen sus producciones y comen, pues, que el chilito, o que el jitomatito, o que, ¿no? Así, cositas, aunque no sean suficientes, cantidades de frutas y verduras, pero existen, los alimentos eventualmente. Los desiertos alimentarios son aquellos en los que la población únicamente tiene acceso a alimentos procesados y no tiene acceso a los alimentos frescos. Nada de lo que está disponible para su consumo es fresco. Ya tienen situaciones de esa naturaleza en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque económicamente no es rentable al que vende los alimentos, pues llevarlos hasta allá, entonces no los lleva y entonces que esa gente coma lo que pueda. Si hay alimento, porque fíjense aquí la discusión, ¿no? O sea, hay alimentación, no es seguridad alimentaria porque no es adecuada e inocua esa alimentación. Pero no existe esta parte de que la gente esté como muriendo de hambre porque sí hay algo que comer. Entonces una fuerte disyuntiva, incluso creo que podría caer en un discurso en el que tendrían que verse como cuestiones éticas. Hace rato yo les decía que, pues que en Estados Unidos hasta las entrañas es el capitalismo, entonces sí hay un tema como de sálvese quien pueda, ¿no? Si bien hay programas que amortiguan algunas cosas de la sociedad más desprotegida o más vulnerable, pues también hay otro punto en el que, bueno, pues no lo puedes pagar, lo siento, o te tocó vivir lejos, lo siento. Y bueno, este fenómeno se ha empezado a ver ya en Estados Unidos. No es lo mismo que la falta de acceso, porque en la falta de acceso no hay ningún alimento, no hay alimento, no tengo que comer, el tema de África. Y en este caso, en el desierto alimentario, el ambiente es de alimentos procesados. Hay una clasificación que se llama clasificación NOVA, que tiene 4 niveles, en el que se clasifican los alimentos por no procesados, levemente procesados. ¿Cuáles son los levemente procesados? Los que necesito cocerlos para comérmelos. Les pongo agua, espero un momento, les pongo sal y me los como. Esos son los mínimamente procesados. Y luego siguen los alimentos procesados, que ya tienen aditivos, colorantes, edulcorantes, gomas, conservadores, etcétera, y los ultraprocesados. Los ultraprocesados es un alimento que ya no tiene nada de la matriz del alimento, o sea, es una cosa, tú volteas la etiqueta y nada de lo que está ahí tú lo puedes leer, o sea, no, bueno, sí lo puedes leer, pero no lo puedes entender porque son puras cuestiones como químicas. No hay algo que tú digas, pues esto tiene zanahoria o tiene jitomate o tiene cebolla, sino es el metildexta no sé qué, amarillo número 5, ta, 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 ta. Entonces, em,
dentro de los sistemas alimentarios, pues existe toda esta gama de alimentos que se encuentran en la clasificación NOVA que discutimos y evidentemente unos son más saludables que otros, los menos procesados. Mientras menos ingredientes tenga un producto que está procesado, es más saludable. Si tú compras los frijoles en la tortillería, que no los estás comprando, digamos, frescos, entre comillas, sino que ya tienen un proceso, que es la cocción, pues seguramente tendrán menos ingredientes que los que puedas comprar en una lata de la costeña. Entonces, en la medida en que no se le agregue tantos productos a un alimento, es mejor. Si haces una paella, obviamente, pues no estás hablando de un alimento ultraprocesado, ¿verdad? Se refiere al proceso industrializado. Entonces, recuerden, tip, mientras menos ingredientes tenga un producto, más saludable puede llegar a ser. Entonces, el ambiente alimentario proviene justamente de recursos del ecosistema. Recuerden que vimos el tema de las cadenas tróficas, que es un flujo de energía y que de los autótrofos pasa a los heterótrofos y que hay diferentes consumidores, primarios, secundarios, terciarios y los aquellos que consumen los restos y los reintegran al sistema. Y que cuando tenemos espacios en donde se hace siembra, pues se pierde la diversidad. Y aquí hay un concepto interesante que me gustaría rescatar, e incluso preguntarles, porque yo tenía esta noción de que esta presentación y la de la alimentación sostenible de la serie Lancet, en donde se ve como cuántos gramos de proteína y esto, yo tengo idea de que ya lo habíamos visto. La vez pasada les pregunté por el documento y me dijeron que no. Les pregunto de nuevo, ¿revisamos ya la serie Lancet en donde viene la alimentación sostenible? ¿Se acuerdan? You are now Yo no unmuted. recuerdo, maestra. ¿No? Bueno, entonces Yo digo que no tampoco. para revisar esa parte. Bien, el problema que hemos tenido aquí, fíjense, tienen las eras, ¿no? De la Tierra, el Pleistoceno, el Holoceno y el Antropoceno. Esa es la era, la nueva era, ¿no? La del hombre, la era del hombre. Entonces, la dinámica es egocéntrica, antropocéntrica. Incluso, miren, aquí estamos nosotros. En donde el hombre es la cúspide de la pirámide y todo lo que está debajo de él está a su servicio. Es una forma y una visión en la que se permite la explotación, no solo de los seres vivos, sino también de los recursos naturales. Y tenemos otra, que es la ecocéntrica, otra forma de ver las cosas, que es la ecocéntrica, en la que nos reconocemos como seres similares a las otras especies con impactos en el ambiente, pero que tratamos de hacer una disminución en el impacto que tengamos del ambiente, y como también tener la consideración para otras especies. Esta forma de ver la vida es complicadísima porque la forma en la que se nos enseña, incluso desde la religión, que todo está al servicio del hombre, ¿no? O sea, el hombre es la cabeza y todo el resto está a su servicio. Incluso, bueno, los que son casados recuerden sus votos matrimoniales, ¿no? En un matrimonio católico, una mujer jura obediencia a su esposo, porque es la cabeza de la familia. Entonces, este tipo de mentalidad repetida y replicada durante muchas generaciones, pues obviamente genera conflictos no solamente ambientales, pero sí en la medida en la que nosotros nos visualicemos como parte de un todo y entendamos que si el todo se afecta, nos afectamos nosotros, pues creo que nos puede ir mejor como raza. Pero, ¿por qué no avanzó? La misma idea, ¿no? O sea que estás en el centro del universo o estás con el universo. Esta es como la pérdida de la
de la dinámica con la naturaleza que ha tenido el hombre a lo largo del tiempo. Y bueno, las nuevas generaciones luego ni se digan, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre un chivo y un borrego? Pregúntenles a ver si lo identifican. Bien, entonces, voy a dejar, ya dejé de compartir, ¿verdad? You are now Sí, lo unmuted. You are Este, now muted. son las 10:52. Opción A. Finalizamos la discusión de aquí a las 11 y comenzamos las exposiciones en la siguiente semana. Opción B. Comenzamos las exposiciones hoy. Opinen, alumnos. Opción A. ¿Cuál era la opción A? Ya Ah, se me olvidó. Discutimos la otra semana. y presentan la siguiente semana. Ok, muy bien. Sí. Pero, maestra, pero de la presentación de los que, bueno, como yo no la alcancé a subir ese día, yo creí que, o sea, la íbamos a presentar y luego la íbamos a subir. Y ya ve que le dijimos que, bueno, a mí ya no me apareció y ya ve que mandó un correo de la presentación, o sea, que todas las tengamos y eso, aunque presentemos la otra semana, nos va a valer. Sí, las instrucciones que puse en plataforma sobre la presentación era que el 50% valía tu entrega y el 50% valía tu exposición. Cuando tú me dijiste que no podías acceder a subir la plataforma, yo dije, pues igual le cometí un error de configuración y les dije, bueno, ok, reviso la configuración y abro el espacio. Me fui a la configuración, vi que la configuración estaba correcta, entonces pues las instrucciones estaban correctas y la configuración estaba correcta. Por ese motivo no volví a abrir el espacio. Porque sí hubo alumnos que sí subieron la presentación, entonces eso significa que sí era posible subir la presentación. Entonces, el espacio para la presentación, pues no lo voy a abrir porque sí estaba correcto y lo que vamos a hacer es que, a ver, Luis Manuel, tu micrófono está abierto. Lo que vamos a hacer es que tienen la oportunidad de obtener el 50% de la presentación, o sea, tú proyectas tu presentación, nos explicas el contenido de tu presentación y puedes lograr hasta el 50% del valor de esa tarea, para que pues no se vaya también en ceros. Entonces, bueno, ese es el tema. Voy a subir unas lecturas en la siguiente sesión. Bueno, las subiré entre hoy y mañana, supongo, para el control de lectura de la siguiente semana. Y en la siguiente semana la dinámica pues sería que tendríamos las presentaciones, las diapositivas, en sus explicaciones respectivas. Y bueno, control de lectura ya la parte que concernía al libro ya está concluida. Sí me hubiera gustado que si no tenían esos capítulos, pues me avisaran, ¿no? Tuvieron, yo el control de lectura lo subí el sábado o el domingo. Me comentan que esos capítulos no están en el libro que ustedes decían, entonces me hubiera gustado que si ven que el libro no tiene los capítulos, pues me avisaran. Entonces, bueno. Pero como Les dijo el dejo. compañero Aarón, o sea, nosotros le buscamos por otro lado para tratar de complementarlo, ¿verdad? Sí, De eso me parece muy bien. Qué entonces, bueno que Sí, hicieron sí la le buscamos, revisión. pero como que no sé si fue lo correcto. Debimos de haberle avisado, ¿verdad? Para estar más en sintonía, porque a la hora del examen, bueno, pues sí, Sí, otra cosa. idealmente. Ujú. Entonces, bueno, así va a quedar lo de la siguiente tarea. ¿Qué más les iba a decir? Creo que nada. Bueno, en este caso, del tema que estamos revisando, no sé si alguien tenga como una aportación respecto al tema o de una realidad cercana que ustedes conozcan al respecto del tema, así como para contextualizarlo en una realidad más estatal o municipal.
¿Cómo comenzarían a hacer la resolución de este problema desde sus, bueno, teniendo o no, a lo mejor lo quieren como contextualizar de manera muy individual en su realidad próxima o a lo mejor comentarlo más, ¿cómo comenzarían ustedes a tomar cartas en el asunto en el tema de seguridad alimentaria para el Estado? Bueno, yo tengo una idea muy vaga, ¿verdad? Y no sé si a lo mejor involucre un poquito el tema de las tradiciones, Ujú. ¿verdad? Este, de algún modo pienso yo que se tendría que investigar más o menos, bueno, pregunta usted sobre aquí en nuestro estado, ¿qué, qué sería en nuestro contexto? Desde luego los alimentos que nosotros como estado producimos, a los que tenemos acceso, disponibilidad, y sobre de ellos trabajar con la población, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en esta época, mucha gente en ciertos días, pues no consume carne, ¿verdad? Se dispara a lo mejor el consumo de mariscos, aunque nosotros no tenemos así como que de El lado mar. el mar, ¿verdad? El océano. Ujú. Pero en esta época, pues es la época de consumir mariscos. Pero siento que, por ejemplo, no estoy muy seguro, pero sí, creo que somos algunos de los principales en la producción de nopal, ¿verdad? Mm. Trabajar en algo así al respecto, en el consumo del nopal, pero en este sentido me refiero, por ejemplo, a las tradiciones, ¿verdad? Porque siento que las nuevas generaciones, pues ya no somos muy ad hoc del nopal, ¿verdad? Ya los niños a lo mejor de esta nueva generación, eh, a lo mejor es culpa de nosotros, pero muchos, pues, bueno, a lo mejor en lo particular, pues no son no consumen mucho los nopales, ¿verdad? O las tunas que son de temporada, pues de igual modo a lo mejor sí lo consumen, pero pues prefieren a lo mejor la manzana o otro tipo de frutas, ¿verdad? Pero siento que en ese sentido se haría pues un estudio sobre qué es lo que nosotros como Estado consumimos y a lo que es a lo que tenemos mayor exceso, ¿no? Es lo que se me ocurre así de bote pronto. Y de hecho, fíjate que puede ser una buena estrategia. Cuando estabas diciendo el tema de nopal, yo estaba pensando en qué estabas pensando. Dije, pues a lo mejor está pensando en una campaña o a lo mejor está pensando en un acopio. Em, Cuando dices esta parte de promover el consumo de estos alimentos que se producen en Zacatecas, en qué estás pensando tú? Justo en un programa, en una, em, pues en una cooperativa, o en qué, cómo manejarías tú esta parte de, Creo que okey, sí sería por un programa, ¿no? Eh, de tratar desde luego de empezar, o sea, desde el modo de concientizar a la gente, ¿no? Como usted lo ha estado diciendo en el transcurso de la clase, a lo mejor de quitar ese estigma también de que el alimentarte bien te sale caro. Y el otro ejemplo que usted también ponía, ¿no? Sobre cuando iba a dar pláticas en alguna comunidad, de decir, pues, háblame de nutrición en estas tierras en rojas, este ¿verdad? contexto, Ajá, ajá. en este contexto. Entonces, sobre de ese siento que sería enfocado el programa, ¿no? Tratar con la población, eh, trabajar,
lo que tenemos, ¿verdad? Lo que tenemos y no sé si sea la palabra, interiorizarlos, saber qué es lo Ujú. que tenemos y hacer uso eficiente de lo que tenemos. De hecho, fíjate que no solamente con la población en general, o sea, no con población abierta, sino también podrías incluir la parte de la gente que se está formando en el área de la salud. O sea, de esta campaña de publicidad, por así llamarlo, o de interiorización, usabas esa palabra, puede ser incluso para la gente que es la responsable en un futuro de, pues, de hacer estas orientaciones en nutrición, o sea, la gente que está en gastronomía, la gente que está en nutrición, que está en medicina, incluso la gente que está en fisioterapia, los químicos en alimentos, porque el la cosa es que cuando queremos hacer una modificación, necesitamos que se involucren la mayor cantidad de personas, y cuando tú involucras a un profesionista o a un profesionista en formación, o sea, ya los puedes tomar, este, el otro día platicaba yo con una nutrióloga, le digo: "Ay, qué bonito cuadro ese que tienes ahí", y me dice: "Sí, es un reconocimiento que me dieron porque, fui a hablar de los beneficios del consumo de tilapia". Y yo: "Ah, órale". Y pues resulta que era como una comunidad que producía tilapia, y entonces para promocionar su producto, pues invitaron a una nutrióloga, ¿no? Entonces, o en formación o formados, los profesionales de la salud, en este caso particular que estamos hablando de alimentación, te pueden también hacer un buen soporte para una estrategia de ese tipo, porque si tú, convences es como cuando convencen a los niños en la primaria de que no tomen refresco. Ya está en la currícula, ya les dan las clases de nutrición, ya los niños de cuarto, quinto de primaria ya saben que no deben tomar refresco y llegan a su casa y en la mesa hay refresco. Y entonces es lo mismo con los profesionales de la salud, o sea, si no haces como la parte de la promoción de quien da la indicación, pues entonces a lo mejor esa estrategia se puede quedar, no estancada, porque puede haber gente que diga: "Ah, este está loco, yo me lo como porque me lo como, es bueno, mi abuelo se lo comía", pero sí podrías potenciar fuertemente, no solamente desde el aspecto de la promoción como de: "Ah, este alimento es saludable", sino de la potenciación para que se comercialicen ese tipo de productos, que luego ya de pronto no resultan como los más baratos, depende, como lo expliqué hace rato, de dónde los compres, pero sí, a mí me parece, un excelente enfoque, ¿eh? Sí me parece como primero revisar la producción que estamos produciendo, y ahora nos lanzamos a hacer la promoción, de hecho suena a un bonito proyecto de tesis eso. Nos lanzamos a hacer la promoción para potenciar la comercialización. Obviamente generamos la oferta, generamos ¿cómo se llama? La demanda y la oferta. Y hacemos esto un poco como circular, que no va a ser sencillo, pero creo que sí se puede hacer. ¿Alguien más había abierto el micro por ahí? Rafael, ¿tú habías abierto el micro? Sí, fue un error, maestra. Ah, ¿alguien más tiene un comentario de esto? Bueno, otra estrategia que se ha como considerado es la parte de introducir, cuando Prospera existía, los alimentos a precios subsidiados para que la población pudiera hacer consumo. O sea, en el mismo lugar en donde se vende la liconza, y se entregan algunas cosas de apoyo alimentario, que se pudieran también integrar productos y hacer como una pequeña canasta básica, muy básica, de algunas frutas, porque justamente el tema de las poblaciones en donde se ofrecen estos servicios es que están alejadas, es que no tienen otro acceso, es que incluso no hay, por ejemplo, refrigeración, por eso salió la leche en polvo, para repartirse en lugares en los que no hay refrigeración. Entonces, que se pudieran integrar algunos de esos alimentos en estas tiendas, cuando el programa existía, para que las personas tuvieran el acceso, bueno, la disponibilidad
y facilitar el acceso con el subsidio. Entonces es un círculo porque tomas los alimentos de temporada, que son los más baratos, los que tienen mayor producción, y los incorporas a al ciclo económico, por así llamarlo, para que se consuman. Antonio. ¿También se te abrió accidentalmente? Sí, maestra, como que me salí un rato y por eso volví a reconectarme. Ok, bueno, entonces, les dejo las actividades en plataforma para que ustedes tengan oportunidad de leerla. En la siguiente sesión comenzamos ya con las diapositivas. Yo pensé que íbamos a librar hoy todo, pero no. Hacen su presentación y bueno, nada, ¿sale? Bien, pues que tengan un excelente día, espero que le den vueltas a este Oiga, maestra. asunto y que sí. Bueno, yo nada más quería hacer un comentario sobre el reporte de lectura del examen. Sí, Fíjese que a mí, no sé si a los demás compañeros, en algunas preguntas, bueno, en una pregunta en específico, no me daba opción a contestar, solamente me daba, por ejemplo, en verdadero. Yo en un momento creí que era falso, pero no me daba opción. ¿no tenía la Entonces, otra opción, la segunda? así, no sé, sí la tenía, pero no me dejaba marcarla. Entonces no sé si haya Ah, habido un error o si nada más me pasó a mí. Y la otra, nada más saber, creo que era como de algunas preguntas donde la respuesta no era ninguna de 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 las, las anteriores. de las De que las estaban. anteriores. Entonces no tenía el Sí, icono sí. de ninguna de las anteriores. Fue lo que me pasó a mí. Y pues la verdad sí me fue mal en No el fue mi examen que paranoia, ¿verdad? visualicé en el material que usted nos puso, ¿verdad? Ajá. Creo Sí, que había dos a varios preguntas, nos fue mal. dos preguntas You are que now ninguna muted. opción era la correcta. Ujú. Ajá. Bueno, no, Sí, sí. había una que estaba incompleta, de hecho, que nada más decía, ¿permite el uso cierto o falso? Algo así decía la pregunta, pero Ya, no estaba no completa. venía nada más. Ajá. Ok, entonces, el grupo en general propone que el examen salga de la calificación. Si está dentro de sus consideraciones, maestra, pues Podemos hacer está eso. bien. El único inconveniente, pues, es que o sea, si antes eran, no sé, 9 exámenes, pues van a ser 8. Pero, pues, si todos se sienten como en esa situación en que no estuvo como, o sea, no era el texto, luego, es difícil cuando es un examen cualquiera, es muy bueno cuando revisan otras lecturas, pero cuando el examen es sobre la lectura, pues difícilmente, se puede como, o sea, pues para eso era como para, You are now unmuted. Sí, en lo particular fue algo lo que a mí me pasó, aparte de lo que comentan los compañeros. Lo que yo ajá, investigué, al final creo que me confundió más de saber si estaba en lo correcto o no de lo que o estaba no. leyendo, ¿verdad? Bueno, entonces, si ustedes están de acuerdo, y aquí me ponen en el WhatsApp, estoy de acuerdo. Si la mitad está de acuerdo o 50 más 1 está de acuerdo de los presentes, eliminamos el examen de la ponderación. Aquí me ponen de acuerdo. Va 1, va 2. You are now Sí, muted. Tenemos que You are now juntar unmuted. 1, 2, 3, 4, de 5, hecho a 6, mí no me 7, había 8, ido tan mal en 9, los 10. exámenes anteriores, maestra, y con este sí, de hecho no pude ni Sí dormir. te fue mal. Sí, Te angustiaste mucho. sí, la verdad sí me bajó mucho. You are Por now 2. muted. Ok, bien. Entonces vamos a sacar este examen de la ponderación final. Es el examen del tema 4. Gracias, You maestra. are now Gracias, maestra. unmuted. Para que no tengan You are now ese muted. tema y también pues en este aspecto que me comentan de la configuración y de los errores de configuración, pues hacemos esto. Hecho. Listo, pues, You are now unmuted. You are nos now vemos muted. entonces. Que You are tengan now excelente unmuted. semana y en breve les subo
las lecturas. Igualmente, Buen maestra, fin de gracias. semana, Igualmente, maestra. maestra. Gracias, Listo, maestra. que You are estén now bien, Gracias. bye. Nos vemos. Gracias, buenas